Buenas, mi nombre es Antonio Molinares, estudiante de Química y Farmacia, Universidad del Atlántico, y hoy vengo a presentarles el funcionamiento de la antorcha del equipo ICP plasma acoplado inductivamente. Primero que todo, antes de comenzar a ver el funcionamiento del equipo y de la antorcha, tendremos que mirar que el plasma es un cuarto estado de la materia, que es muy parecido al gas, pero que la mayoría de sus moléculas están ionizadas, es decir, están cargadas eléctricamente. Ya conociendo esto, podemos pasar a ver en la técnica ICP. Tenemos que esta técnica es importante para la determinación cualitativa y cuantitativa de elementos de la tabla periódica. Esta técnica lo que busca es deshidratar la muestra, atomizarla, ionizarla y excitar sus electrones de los átomos presentes en la muestra. Todo esto se logra gracias a las elevadas temperaturas. Esta elevada temperatura puede llegar hasta los 10.000 grados Kelvin. Esta temperatura se logra en la antorcha, que eso ya lo veremos más adelante. Esta técnica es importante para el análisis ya sea de suelo, análisis de alimentos, análisis de cromo en orina, análisis de aluminio en sangre, etcétera, etcétera. Este análisis también es muy importante porque es bastante preciso, porque posee pocas interferencias. Además, el tiempo de un análisis con esta técnica es relativamente corto. Entre las desventajas que tiene este análisis es el elevado costo del equipo y por ende el elevado costo del análisis. Siguiendo, tenemos que la antorcha ICP está conformada por 3 tubos concéntricos de cuarzo y una bobina de radiofrecuencia de material de cobre. Estos 3 tubos concéntricos son de distintos tamaños. Tenemos uno grande, uno mediano y uno pequeño. En el tubo más pequeño, que es el que pasa por todo el centro, es por donde pasa un gas nebulizador, que es el que contiene la muestra. Mientras que en el tubo mediano, que pasa un gas auxiliar, este gas auxiliar es el argón, que es el que posteriormente va a pasar a formar el plasma. Y por un último tubo pasa un gas refrigerante, que normalmente es nitrógeno, y su función es disminuir la temperatura de la antorcha para evitar que ésta se arruine. Además, tenemos la bobina de radiofrecuencia, como dije anteriormente, es de material de cobre y por su interior corre agua, esto con el fin de refrigerarla. Esta bobina de radiofrecuencia induce un voltaje de radiofrecuencia generando una oscilación rápida de los electrones de argón. Esto es lo que produce calor de aproximadamente 10.000 grados Kelvin, como dije anteriormente. Como anteriormente ya vimos cómo está constituida la antorcha ICP, ahora vamos a ver cómo se forma el plasma y cómo se introduce la muestra. Primero tenemos que se suministra a la antorcha el gas argón. Este gas argón, al llegar a la antorcha y con la ayuda de la bobina de radiofrecuencia, se produce o se aplica un potencial de radiofrecuencia. Este potencial de radiofrecuencia lo que induce es un campo electromagnético a la salida de la antorcha. Seguidamente se aplica una chispa de alto voltaje al gas argón, lo que produce electrones libres. Estos electrones libres quedan atrapados y son acelerados en el campo electromagnético y lo que causan es colisiones entre el argón y estos electrones. Esto lo que produce es calor. Y ya cuando pasa todo esto, ya se forma lo que es el plasma, que como dije anteriormente llega a unas temperaturas hasta de 10.000 grados Kelvin. Una vez ya se formó el estado de plasma, lo que sigue es suministrar la muestra, donde primero que todo tenemos 2 componentes importantes del equipo, que son el nebulizador y la cámara de spray. El nebulizador convierte la muestra en pequeñas gotas, mientras que la cámara de spray solamente permite que las gotas del tamaño deseado puedan pasar. Una vez estas gotas o partículas pasan a la antorcha, comienzan primero a deshidratarse.
luego se comienzan a descomponer, seguidamente se atomizan y por último se ionizan. Al final, cuando ya ocurre todo esto, lo que sale de la antorcha son ya los átomos del analito ya ionizados más plasma y entran a la interfase. El principio que usa este equipo para determinación cualitativa y cuantitativa de elementos en una muestra es la desexcitación de electrones, es decir, pasar de un estado excitado a un estado basal. Al ocurrir esto, lo que pasa es que los átomos producen radiación electromagnética en la zona ultravioleta visible. Como sabemos, esta radiación electromagnética es típica de cada elemento. Entonces lo que hace el equipo es separar esta radiación electromagnética en función de su longitud de onda y medir su intensidad. Entonces la selección de la longitud de onda nos ayuda a determinar qué elementos están presentes en la muestra, es decir, un análisis cualitativo, mientras la intensidad de la radiación emitida nos ayuda a encontrar en qué cantidad o en qué concentración está presente el analito, es decir, un análisis cuantitativo. Una vez ya sucede todo esto, el equipo nos proporciona qué analito está presente y en qué concentración. Muchas gracias, espero que esta información brindada les haya servido.